Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Estamos saludándoles en esta preciosa tarde, nuevamente aquí comenzando un día de la semana, gracias a nuestro Señor Jesucristo, aquí predicando la poderosa palabra de nuestro gran Dios y soberano, nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo, agradeciéndole primeramente a Él por todas sus bendiciones, su misericordia para con cada uno de nosotros en todo momento, el hecho de que nos haya permitido estar aquí con bien, nos haya traído aquí con bien, un día nuevo, y así cuantas cosas por las cuales cada día tenemos que agradecer a nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria al Señor, saludando así también a todos los hermanos que nos ven en las diferentes partes, hasta donde abarca este canal, gloria al Señor Jesús, saludando en especial a nuestra hermana Belki, su esposo, que sabemos que están siempre pendientes de los programas, asimismo nuestra hermana Blanca, su esposo Salomón también, gloria al Señor, sea el Señor bendiciéndolos, ayudándolos, fortaleciéndolos en todo momento, ya que necesitan cada día del Señor Jesús, de las fuerzas que solo Él da. Amén, gloria al Señor. Allá mismo en Campana estamos saludando a la hermana Olga, al pastor José Uber, gloria al Señor. El Señor los bendiga de una manera muy especial en esta preciosa tarde. Amén, gloria al Señor. Ahí en el cerro también sabemos de que hay hermanos que siempre no se pierden el programa. Nuestra hermana Teresa, allá también está nuestra hermana Chana, un saludo muy especial para ella. Nuestra hermana Johanna, nuestra hermana Elvira, amén, gloria al Señor. También saludamos a Chamereconcito, nuestro hermano Giovanni, gloria al Señor, su familia, sean bendecidos en esta preciosa tarde y así todos los días también de su vida. Amén, gloria al Señor Jesús. Vamos a dejar al pastor también que va a presentar su saludo, gloria al Señor, y también vamos a orar para poner en las manos del Señor este momento especial, gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. El Señor Jesús los bendiga a todos, hermanos. En el nombre del Señor Jesucristo, vamos a hacer una oración para entrar en la enseñanza. Amadísimo Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias, Señor. Estamos aquí delante de ti, Señor, y todos los que están viendo este programa, Señor Jesucristo, para que usted abra el entendimiento, Señor Jesús, y derrame sabiduría sobre nosotros, Señor. Nos revele tu palabra que, Señor, ha sido oculta, pero es revelada a través del Espíritu Santo y ahora revelada a tus hijos, Señor, como dice la Escritura, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Usa mi boca y mi mente para gloria tuya, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tocar un tema hoy, el discernimiento entre el bien y el mal. Vamos primero a empezar en el versículo de Ezequiel, capítulo 44, la hermana va a leer 44, 23, amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra como está escrita en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Entonces, ahí en Ezequiel el Señor habla a sus sacerdotes, que los sacerdotes deben de enseñar a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñará a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Gloria al Señor Jesucristo. Y nosotros debemos de tener mucho discernimiento en lo que aprobamos para que se haga en la iglesia. Desde las alabanzas, amén, hasta programas y eventos que podamos hacer. Un ejemplo, hermanos, nosotros no podemos tomar alabanzas o cánticos del mundo y hacerlas cristianas. Y yo lo he visto mucho, donde toman un cántico mundano y le cambian las palabras y ya lo hacen un cántico cristiano, supuestamente cristiano. Pero debemos de tener cuidado con todo eso. Amén.
Porque el Señor nos habla en 2 Corintios, gloria al Señor Jesucristo, Gloria al Señor. que nosotros somos luz. 2 Corintios capítulo 6, Gloria al Señor. somos templos de Dios viviente. Versículo. El 14, lea el 14 hasta el 18. Dice la palabra hasta el 18. Ajá. Amén. Gloria al Señor. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templos del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Gloria al Señor Jesucristo. Hay un dicho que yo he escuchado, que todo lo que brilla no es oro. Amén. Gloria a Dios. Y nosotros tenemos que aprender, y los pastores deben enseñar al pueblo a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo inmundo. Amén. En lo que es limpio y lo que no es limpio, lo que no le agrada a Dios. Debemos discernirlo, porque nosotros no somos de este mundo. Nosotros tenemos nuestra ciudadanía en el cielo, y nosotros somos de Cristo. Y necesitamos tener un discernimiento entre lo que le agrada a Dios y no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque nuestros cánticos deben ser cánticos espirituales. Amén. Miren lo que dice Colosenses, capítulo 3. Amén. La palabra de Dios, lea, hermana, en el capítulo de Colosenses, capítulo 3, lea el 14 hasta el 16. 14 al 16. Amén. Dice la palabra: y sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, un solo cuerpo, y sed agradecidos. Gloria al Señor. 16. La palabra de Dios mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante que seamos unidos? Porque el Señor vino a unirnos en un solo espíritu, un mismo sentir. Amén. Gloria a Dios. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y si una parte del cuerpo se enferma, todo el cuerpo está mal. Así dice la Escritura. Amén. Entonces, si nosotros exponemos al cuerpo a algo que es peligroso, ¿qué va a suceder? Por ejemplo, nosotros sabemos que lo que hace el microondas usa rayos, ¿cómo se dice? Esos rayos X que eso produce cáncer. Si uno calienta las comidas, muchas personas calientan sus comidas en el microondas, eso le puede causar un cáncer al cuerpo humano. Está destruyendo. Está destruyendo. Poco a poco el hombre va destruyendo el cuerpo. Si algo que no es de Dios, no es santo, lo permitimos de entrar a la iglesia, puede causar un cáncer al cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. Por eso el Señor dice que nosotros debemos dice, la palabra de Cristo mora en abundancia, porque la palabra nos enseña qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es inmundo y qué es santo. Amén, gloria a Dios. En vosotros enseñándonos, exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Al Señor. Y yo he escuchado muchos cánticos donde no se le está cantando al Señor. A veces ni se sabe a quién se le está cantando. Gloria a Dios. Porque cuando uno le canta al Señor, por lo menos la alabanza tiene que tener la reverencia a Él. Porque el Señor dice que nosotros cantemos cánticos
nuevos, amén. Vamos al libro de Hebreos. Vamos a ver cómo deben ser las alabanzas. En Hebreos, el 13, hermana. Yo no voy a quitar el dedo de Colosenses porque regresaré ahí. Hebreos capítulo 13, versículo. Versículo 15. Escuchen lo que dice ahí, cómo debemos cantar alabanzas a Dios. Así que agradezcamos siempre a Dios por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Gloria al Señor Jesucristo. Oigan, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, amén, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Amén. Que confiesen su nombre. Aleluya. Me llama mucho la atención aquí. Gloria al Señor. Dice que confiese su nombre. Amén. O sea, nos está hablando de la importancia que ese nombre tiene que estar en todo. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Y hay alabanzas que usted no escucha, solo escúchelos y usted va a ver que no se menciona nada del Señor ahí. El nombre del Señor. Nada ni el nombre del Señor. Y no sé si se está cantándole a una mujer, que a quién se le está cantando, pero no es algo que es para el Señor. Porque lo que debemos de darnos a la alabanza al Señor debe ser las alabanzas invocando su nombre. Amén. En los salmos también lo dice. Pero vamos a seguir leyendo aquí. Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos y himnos y cánticos espirituales. Gloria al Señor. Cánticos y himnos espirituales. Gloria al Señor Jesucristo. Y hay himnos y cánticos que no son espirituales. Más bien he escuchado cánticos donde la persona se quiere tratar de juzgar, de justificarse. Amén. Gloria a Dios. Y no es para el Señor. Entonces, vamos ahora a los salmos. El Salmo 149, que el hermano leyó la semana pasada. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesucristo. El Salmo 149. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. El versículo 3. Dice la palabra: alaben su nombre con danza, con pandero y arpa. A él canten. Gloria Amén. al Señor. Ahora el 148, versículo 13. Amén. Alaben el nombre del Señor, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Amén. Gloria al Señor. Amén. Ahora, Gloria al Señor. ¿por qué nosotros invocamos el nombre del Señor Jesucristo? Bueno, nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. Si nosotros somos cristianos, ¿de dónde nacimos nosotros? Si nos dicen cristianos, ¿por qué nacimos de Cristo? Y nosotros somos seguidores de Cristo. Amén. Porque dice la Escritura que nosotros, los creyentes, empezaron a llamarlos cristianos por primera vez. ¿Por qué? Eran seguidores de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Pero no solamente eso, sino que la palabra me enseña a mí esto. En el Colosenses, capítulo 3, versículo 17, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de ¿quién, hermana? ¿Qué dice ahí? En el nombre del Señor Jesús. Dando gracias a Dios Padre por medio de él. ¿Por medio de qué? De su nombre. Gloria al Señor Jesucristo. Y dice, todo lo que hacéis, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho. Cuando cantamos, no cantamos con la boca. No estamos cantando con la boca, no salen palabras. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Porque ¿quién es el que nosotros vamos a ver en el cielo? ¿A quién se doblará toda rodilla? ¿Qué es lo que me dice Filipenses capítulo 2? Que nosotros todos nos doblaremos rodilla ante Él. En el capítulo 2, versículo 10. ¿Qué dice, hermana? ¿A quién nos doblaremos rodilla nosotros? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria al Señor Jesús. Entonces nosotros debemos siempre dirigir nuestras alabanzas, nuestros coros de adoración a Él, porque Él es digno de toda gloria y toda honra. Nosotros levantamos su nombre en alto.
así como dicen los salmos. ¿Y cómo lo vamos a levantar? Pues Él nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Si usted lo lee, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. En el versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús dijo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Entonces el Señor nos ha dado su nombre para que lo glorifiquemos, lo alabemos. Amén. Pero debemos de alabarlo no solamente alabando su nombre, levantando en alto su nombre, pero con cánticos espirituales, con cánticos que son para Dios. Amén. Que no sean para otro hombre o otra mujer esas alabanzas, sino para nuestro Dios, porque Él es digno de toda gloria, de toda honra. Amén. Los cánticos que sacaron los salmistas eran para engrandecer el nombre del Señor, era para enaltecer a nuestro Dios. Gloria al Señor. Aún el cántico que está en Apocalipsis capítulo 15, como es que el cántico de Moisés que dice, grandes y maravillosas son tus obras. Aleluya. Grandes y maravillosas son sus obras, dice. Oh Dios grande y Dios todopoderoso. Amén. Aleluya. Dice, el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos. Amén. Suena mejor cuando uno lo está cantando. Gloria al Señor Jesucristo. Pero nosotros debemos de buscarlos. Están en la Biblia cánticos espirituales que alaben al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nosotros vemos que ahora en día hay muchas alabanzas, cánticos que están cantando. Muchos de ellos son reggaetón. Amén. Muchos son el reggaetón. Ahora, le digo una cosa. Haga un estudio. ¿Dónde nace el reggaetón? El reggaetón sale de una palabra que se llama reggae, que nació en Jamaica. Amén. Y significa ramera. Ahora, el rey, porque esto fue hace muchos años atrás, de un rey que se quiso llamar Jehová. Y ese rey deseaba que lo adoraban. ¿Y quién es el que desea que lo adoren? ¿Quién dice la escritura que desean que lo adoren? El enemigo. El diablo deseaba adoración. Este rey que se proclamó y se llamó Jehová deseaba adoración. Y cuando le rendían cultos a él, es cuando fumaban la marihuana y ponían esos cánticos reggaetones. Amén. Gloria a Dios. Ahora escuche lo que dice Isaías 23, hermana, Isaías 23. Versículo 15. Amén. Gloria al Señor. Dice, acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido por 70 años, como días de un rey. Después de los 70 años cantará Tiro canción como de ramera. Oiga, amén. 16. Toma arpa y rodea la ciudad, oh ramera olvidada. Haz buena melodía, reitera la canción para que seas recordada. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Oiga, toma arpa y rodea la ciudad, oh ramera olvidada. Amén. ¿Y qué significa reggae? Significa ramera. Gloria al Señor. Uno tiene que tener cuidado. Por ejemplo, cuando uno escucha, hay una canción que es Dios de pactos. Si usted lee en la escritura, Israel empezó a adorar a un Baal. Y ese Baal era el Dios de pactos. Amén. Puede leerlo, está en la escritura. Amén. Israel empezó a adorar a un Dios que se llamaba el Dios de pactos. No todo lo que brilla es oro. Y debemos de cuidar todo lo que estamos escuchando.
Hay palabras que nosotros mismos lo cantamos y no sabemos que nos estamos atando con palabras que no vienen del Señor. Las palabras deben de ser para adorar y glorificar al nombre poderoso del Señor Jesucristo. Que toda nuestra alabanza sea para enaltecer y engrandecer el nombre de nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. Porque nosotros no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Y venimos es a adorar al Señor. El Señor quiere que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Aleluya. Gloria al Señor. En espíritu y en verdad. Nuestros cánticos deben ser espirituales. Que lo adoren a Él. Que lo alaben a Él. No debemos de permitir que cualquier cántico entre a la iglesia. Amén. Porque las alabanzas deben siempre dirigirse a Dios. Siempre deben dirigirse las alabanzas a Dios. Y no podemos permitir que entre lo del mundo en la iglesia. La iglesia es del Señor Jesucristo y Él la purifica, Él la santifica. Por eso nos ha dado la palabra a nosotros, para que la escudriñemos, para que discernamos entre lo bueno y entre lo malo. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos otra vez a Malaquías capítulo 2. Malaquías capítulo 2. Gloria al Señor. Vamos a leer desde el 4. Amén. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. Amén. Ha dicho el Señor de los ejércitos, mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Gloria al Señor. El 6, sigue leyendo, hermano. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Gloria al Señor, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de la boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es del Señor de los ejércitos. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Escucha, los sacerdotes son los mensajeros de Dios para llevar la palabra que Dios da al pueblo, para que el pueblo entienda la sabiduría y guarde. Amén, dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y en su boca el pueblo buscará la ley. Oiga, amén, porque mensajero es del Señor de los ejércitos. Pero ¿qué sigue diciendo el 8 y el 9, hermano? Por tanto, Más vosotros. el 8 y el 9, amén. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y a la ley hacéis acepción de personas. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Entonces, dice, mas vosotros no habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví. Gloria al Señor Jesús. Nosotros debemos mantenernos firmes en la palabra, meditar en la palabra.